Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente al martes 28 de febrero del año 2023 de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Siempre es nuestro deseo y oración que estas palabras sean de bendición para sus vidas, que les dé una nueva esperanza y seguridad en Cristo Jesús. Hace 2 domingos iniciamos una serie de predicaciones diseñadas para contestar la pregunta ¿en qué creemos? La respuesta que vimos este domingo pasado, que fue el 26 de febrero, fue ¿qué creemos? Creemos en la salvación por fe. Toda esta semana los devocionales tratarán varios aspectos de la salvación por fe, varios textos, algunos muy conocidos. Hoy veremos Efesios 2, 8 al 10. Este es mi versículo favorito, porque fue el instrumento que usó Dios para convencerme de la salvación por la fe. Personalmente, probablemente como muchos de ustedes, luché con el concepto de las obras y la salvación por mi trasfondo eclesiástico. Pero estos versículos y una buena explicación me lo aclararon, me convencieron, y fue así que de tener Cristo solamente acá, lo tenía acá y confié en Cristo para salvación. Estos 3 versículos nos hablan primero de la relación entre la gracia, las obras y la fe, en los versículos 8 y 9, y en segundo lugar nos hablan del plan de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos por la fe en Cristo Jesús en el versículo 10. Leamos primero Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Empieza el versículo 8 con la palabra ¿por qué? Eso es lo que se explica en los versículos 8 a 10. Son la razón que se mencionó en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la salvación por gracia por medio de la fe muestra eso. Nuestra salvación es la manifestación o la demostración de las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. Por gracia se refiere al favor inmerecido de Dios. Ese es el fundamento de nuestra salvación, la gracia de Dios. Eso es algo que viene del corazón de Dios para beneficiarnos sin que seamos merecedores. Pablo lo explica en esta manera en Romanos 4, 4. Al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Se le debe por las horas trabajadas ese salario. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando dice en el versículo 8 de Efesios 2, por gracia sois salvos, significa que nosotros no hicimos nada para hacernos merecedores de la salvación. No se nos debe la salvación por algo que hemos hecho o por algo que somos, como algunos judíos creían. Dios otorga la salvación por su gracia. Dios proveyó la salvación al mundo por amor al mundo, no porque tú y yo lo merecíamos. Sigue una declaración: sois salvos, porque por gracia sois salvos. En el idioma original, el griego koiné o común, la gramática es muy específica y detallada. Soy salvo significa una acción en el pasado que todavía tiene efecto en el presente. Soy salvos significa que fuimos salvos de la paga del pecado al creer en Jesús y seguimos siendo salvos por la misma fe. Después de esa expresión, soy salvos, por gracia sois salvos, después sigue la expresión por medio de la fe. Eso es, la fe es el medio que Dios nos da para apropiarnos de la salvación
que es por gracia, por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. La fe es el instrumento por el cual nos apropiamos al creer. Parece muy sencillo, pero el que gana o el que pagó la salvación es Cristo y nos lo quiere dar, la salvación. ¿Cómo nos la da? No nos obliga a recibirla, la recibimos por fe en Cristo Jesús. Cristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Sin embargo, la salvación de cada persona no es automática, es para todo aquel que cree en Jesús, no para aquel que rechaza creer en Jesús. Así lo dice 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Bien claramente dice la Biblia una y otra vez que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por algo que hacemos para ganárnosla. Eso es lo que significa la expresión, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que sigue la expresión, por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es un regalo de Dios a todo aquel que cree en Jesús. Déjame ilustrarlo con una ilustración antigua. Se ha usado mucho, pero sigue siendo una buena ilustración. Supongamos que yo tengo una cartera lleno de billetes y te digo, te la regalo. Bueno, puede ser que no me creas, ¿no? Y si no me crees, no lo vas a recibir. Porque ¿qué necesitas para recibirla? Aceptar. Yo te doy la cartera con el dinero. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer que te la estoy dando y tomarla de mi mano. Eso es la manera en que nosotros nos apropiamos de un regalo. Lo recibimos, lo aceptamos. Y es así con la salvación en Cristo Jesús. Por fe recibimos, por fe somos aceptos en el amado, por fe recibimos el perdón del pecado y la vida eterna. Para aclarar que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganarnos la salvación, se nos dice en el versículo 9 lo siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí específicamente dice que la salvación no es por obras. Nadie podrá ganarse la salvación por las obras, tan buenas que sean, que haga en esta vida. Tienen otro lugar en el plan de Dios las buenas obras, pero no para salvación. Nosotros no podemos entonces gloriarnos que hemos recibido la salvación por algo que nosotros hicimos, por las buenas obras de nuestra vida. Toda la gloria es para Dios. Las obras buenas, obviamente, no son malas por definición. Sencillamente, bíblicamente, no son suficientes y adecuadas para ganarnos esa justicia perfecta que requiere Dios para entrar al cielo. Con solo un pecado ya no somos perfectos. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, se requiere una justicia superior a la de los fariseos y escribas para entrar en el reino de los cielos. Y recuerda, en aquellos días los que eran las autoridades religiosas más notorias, que más aplicaban la ley, eran precisamente los fariseos y los escribas. Y si ellos no tenían una justicia ante Dios, por todo lado, menos nosotros. Por eso dijo Jesús, necesita una justicia no igual, superior a la de los fariseos y a los escribas que ellos piensan que tienen como hijos de Abraham. Esa justicia solamente la podemos obtener por medio de la fe en Jesús. Seguramente usted está familiarizado con las cuentas bancarias hoy en día que tenemos en nuestras aplicaciones o si consultamos el banco a través de una página web. Las cuentas bancarias normalmente virtuales tienen 4 columnas cuando las consultamos. El concepto, el ingreso, la columna en donde entra algo, la columna en donde sale algo y el saldo final. Ahora, imagínense por un momento que todo ser humano tiene una cuenta espiritual.
sin Cristo, así dice la cuenta de justicia que tenemos a nuestro nombre. Arturo Muro, justicia. Ese es el número o el nombre de la cuenta. En ingreso, no importa todas las obras que haya hecho, 0. En la parte negativa, vamos a decir, está nuestros pecados. Y por lo tanto, el saldo final, no tengo nada de justicia en mi cuenta. Sí tengo pecados a mi cuenta. El saldo final, debido a esa situación, a esa circunstancia espiritual sin Cristo, dice bien Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero ahora vamos a examinar la misma cuenta, ahora en Cristo. Cuando creemos en Cristo, ¿qué pasa con esa cuenta espiritual llamada justicia? Bueno, de repente aparece en el ingreso, la columna de cosas positivas, la columna de ingresos, la justicia perfecta de Cristo que se nos otorga, vamos a decir, se nos otorga por gracia, por medio de la fe en Cristo. La justicia de Cristo se aplica a mi cuenta para que yo pueda entrar al cielo. Y en el otro lado, el lado negativo, esos pecados que teníamos ahí son borrados. He aquí el Cordero de Dios que quita, borra, cancela nuestros pecados. Son clavados a la cruz del Calvario. Y por lo tanto, teniendo a nuestro favor en nuestra cuenta de justicia, la justicia de Cristo que Él nos da, y también la parte de pecado borradas, no hay pecados en nuestra cuenta, porque Cristo los perdonó. El saldo final es la dádiva o el regalo de Dios, que es la vida eterna. En el versículo 10 se nos dice que Dios tiene planeado un camino para cada uno de nosotros en cuanto a lo que quiere que hagamos. Dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, no dicen para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras que se mencionan no son para ganarnos méritos para nuestra salvación, sino son una demostración, manifestación de nuestra salvación. Dios tiene un plan general para cada creyente y un plan individual para cada creyente de acuerdo a su llamado y los dones que Dios da a cada uno de sus hijos. Santiago dice, la fe sin las obras es muerta. ¿A qué se refiere? Al hecho que una verdadera fe se demuestra por fruto espiritual, obras buenas, el fruto del Espíritu Santo que resulta en una transformación progresiva de nuestro carácter. Eso es fruto, eso es una obra buena en nuestra vida. Pero también hay otro tipo de obra, el fruto de nuestro ministerio hacia los demás, nuestro testimonio, nuestro mensaje, nuestra misericordia hacia los demás. Bien le dijo Jesús a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tratar de ilustrarlo aquí. Hace 200 años mucha gente viajaba en un coche o carruaje llevado por uno o más animales, diferentes tipos de animales. Los que podían eran caballos. Y aquí podemos ver con esta ilustración la relación entre obras y la fe. ¿Qué viene primero siempre? ¿Los caballos o el carruaje? La respuesta es clara. ¿Alguien ha visto a caballos empujando un carruaje con las personas adentro? Yo jamás. Los caballos van jalando el coche o el carruaje. Y creo que ahí podemos entender la relación entre la fe y las obras. La fe es como los caballos, siempre va primero. Y las obras son el carruaje. Van con la fe, pero posterior a la fe, en el sentido que Dios tiene esto preparado para nosotros, habiendo sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son una consecuencia de una verdadera fe. ¿Pueden haber obras buenas antes de la fe?
Creo que sí. En el sentido humano, claramente. Pero estas no pueden ser usadas, como hemos visto, para ganarse uno la salvación, porque no son suficientes. La salvación no es por obras, es un don, un regalo de Dios. La única obra que puede ganarnos la salvación es la de Jesús en la cruz del Calvario como el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Amigo, si no has tomado la decisión de creer en Cristo, hágalo hoy. No puedes depender de tus obras confiando que cuando llegue el momento tendrás más obras buenas que malas en la escala de justicia divina y que así podrás dar, aunque por cansancio, podrías entrar al cielo. La justicia que necesitas para entrar al cielo solamente se obtiene por fe en Jesús, como dice Romanos 5, 1 al 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Creyentes que me están viendo o escuchando este devocional, Dios no te salvó del pecado, Dios no te dio vida eterna para que estés sentado en la banca o en la silla. Te quiere activo y sirviendo. No estamos hablando solamente de servir en o a través de la iglesia. Claro que podemos hacerlo ahí, y ahí en la iglesia nos coordinamos y nos organizamos para hacer nuestro servicio más efectivo, más impactante y con mayor alcance, porque es la fuerza de todos. Pero cada uno puede servir en donde está, en donde vives, en donde trabajas, en donde estudias. Diferentes maneras de servir. Dios te quiere activo y sirviendo para que camines en esas buenas obras que Él tiene preparado para ti. Pregúntate el día de hoy, ¿qué estás haciendo hoy, esta semana, para servir a Dios y a tu prójimo? Oremos. Padre, te damos gracias y te alabamos por esa salvación que es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, por ese don inefable, sin comparación, por ese regalo que tú nos das por los méritos de Cristo Jesús, por medio de la fe. A ti sea la gloria. Permítenos, Señor, nosotros que somos tus hijos, caminar en esas buenas obras que tú tienes preparados para nosotros. Y también te pido por cualquier persona que esté viendo, escuchando este devocional, que esté confundido con las obras y la fe y la gracia, que tú obras tu gracia en su corazón para que ellos entiendan y aceptan como en mi tiempo yo lo hice. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 1 de marzo a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde. También será un servicio presencial al mismo tiempo que es transmitido en forma virtual. No hay necesidad de registro, ya cubrebocas y todo son opcionales. Úsenlos si usted piensa que sí deben usarlos, pero ya hay un nuevo decreto que está vigente. Habrá cuidados de niños de 5 a 11 años de edad y estaremos estudiando los miércoles en el mes de marzo principios reales de sabiduría. Y este miércoles, que es el primer miércoles del mes de marzo, vamos también a celebrar la mesa del Señor. Les esperamos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y como siempre, mi deseo es que tengan un excelente día. Nos vemos.